pecados letales que no son escandalosos y no son muchas veces disciplinados por el sistema religioso. Es difícil a veces usted escuchar en una iglesia decir, fulano está puesto en disciplina por mentiroso. Ay, eso es muy raro a veces usted escucharlo, pero la mentira es un pecado letal porque los mentirosos no entran. Usted nunca ha escuchado, fulano está puesto en disciplina por envidia, por envidioso, porque le tiene envidia a fulano, por eso es un pecado letal. Y los envidiosos no entran. Y la envidia trae consigo otros pecados más que, como dijimos, el celo trae la amargura. Se le cae atrás a la fornicación 5 o 6 años de disciplina al que fornica. Y se acaba y se destruye. Y destruida la moral. Y ya creen como que ya jamás entrará al cielo por eso. Por el que tiene 20 años chismeando, desbaratando hogares, yendo a la casa del vecino a beberse el cafecito, mientras con él se lo bebe, acaba a los hermanitos, a ese no se pone en disciplina. Para poder ser chismoso, hay que arrastrar un sinnúmero de pecados también, aparte del chisme. Por lo tanto, el chisme es más letal y peor que la fornicación en muchas ocasiones. Y todos conocemos los chismosos en la iglesia. Todos sabemos cuáles son los chismosos y la chismosa también. El sistema religioso se tienen como pecados como que no son no son letales. Muchas veces en el sistema religioso tradicional se castigan los pecados por el nivel de escándalo que produce, pero no por el nivel de efecto de mortandad y consecuencia espiritual que causa en las vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Contenidos de Vida. Contenidos de Vida es respuestas asertivas en un mundo complicado. Y como estamos en un mundo complicado, suscríbete, comenta, comparte y dale like y ayúdanos a crecer, ya que aquí te traemos las respuestas que necesitas a diferentes temas importantes, bíblicos y sociales, tanto del sistema religioso como de nuestra vida cotidiana, desde un punto bíblico y social. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y hoy traemos el tema de pecados letales que no son escandalosos y no son muchas veces disciplinados por el sistema religioso. Oiga bien, pecados letales que no son escandalosos y no son disciplinados por el sistema religioso. Así que suscríbete, comenta, comparte y dale like, ayúdanos a crecer y que este contenido llegue más lejos y sea de bendición. Señores, y en el día de hoy este tema lo venimos a desglosar porque todos sabemos que en el sistema religioso realmente en el sistema religioso tradicional se tiene cierta cultura de que hay pecados como que son favoritos. Hay pecados que en la cultura cristiana se han vuelto como favoritos para castigarlos. Pecados que posiblemente no sean tan letales como otros, pero solo por el hecho de ser escandalosos ya son castigados por el sistema religioso más que uno o que con otro. Por ejemplo, cuando en el sistema religioso se dice, fulano cayó en pecado. ¿Qué es lo que asumimos todos? Cuando en una iglesia o en una organización religiosa se dice, fulano, fulana cayó en pecado, lo primero que se piensa es en temas sexuales. O que la sierva se acostó con alguien, con un impío, con un varón, o que el siervo se acostó con uno del mundo, etc. Siempre se tiene en mente que cuando una persona cae en pecado, es una persona que ha tenido relaciones sexuales con alguien. Y esto es un error, este pensamiento. ¿Por qué? Porque caer en pecado no es solamente la parte sexual. Caer en pecado es usted haber cedido a las tentaciones de cualquier tipo de pecado. Porque cuando tú hablas mentira, tú caes en pecado. Cuando tú tienes envidia, tú caes en pecado. Cuando tú le robas a tu hermano, tú caes en pecado. Entonces hay distintos pecados que no son escandalosos, por eso no son disciplinados por el sistema religioso. Pero se le cae atrás bastante a las personas que fornican, las personas que adulteran. Pero hay otros pecados que vamos a ver ahora que no se le cae atrás, no se le persigue y no se le tiene como ese favoritismo para corregirlo. Y creemos que lo que acometen los pecados de fornicación y adulterio son los únicos que pecan y que esos pecados son los únicos que te van a impedir entrar al cielo y que esos pecados son los únicos que Dios condena y lo que Dios aborrece. Gran error. Entonces, los otros pecados que son muchas veces más letales, esos pecados los pasamos por alto, inclusive se toma como que eso no es nada. Y eso es normal.
Entonces, vamos a enumerar algunos pecados que, aunque no son escandalosos, pero son letales y no lo castiga el sistema religioso. Y el pecado número 1 es el chisme. El chisme es muy común, mayormente los cristianos. No sé si es que a raíz de estar cohibido de ciertas libertinajes en el mundo y cohibirse de algunas cosas, desahogan su cohibición con el chismear, pero realmente no hay una cosa más fuerte muchas veces que un grupo de cristianos que como que mientras más RT y más conservadores, más dado al chisme realmente son. Pero lo fuerte de esto no es tanto el chisme, sino que el chisme en el sistema religioso no se castiga de la forma que se debería castigar, sino que se le da, se tiene como algo, bueno, eso es normal, eso es común. E incluso tantos líderes de abajo o de arriba forman parte de lo que es el mismo sistema y el mismo pecado del chisme, porque muchas veces no se castiga y no se le pone un paro. Pero el chisme es algo tan letal y es castigado bastante en la Biblia, tanto así que tanto por el Antiguo o el Nuevo Testamento, el chisme tiene muchos versículos que hablan en contra de ellos. Por ejemplo, Proverbio 11:13 dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Habla claro de aquel que tiene que ser realmente prudente. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme es peor que la fornicación en muchas ocasiones y el chisme es peor que el adulterio. E incluso hay un versículo bíblico que dice claramente que el chisme es como una llama que prende un bosque completo. Por lo tanto, el chisme divide iglesias, el chisme divide amistades, el chisme destruye familia, el chisme destruye comunidad, ha desbaratado gobierno, ha dividido reinos, ha acabado con matrimonios y acaba con familia. Por lo tanto, el chisme, aunque usted no lo crea, en muchas ocasiones es 1000 veces más destructivo y más letal que la fornicación y el adulterio. Entonces, recordemos que la fe o el creer en Dios y la parte teológica tiene que ir de la mano, la fe con la razón. Cuando la fe no va de la mano con la razón, muchas veces lo que se practica es religiosidad e ignorancia. Cuando la fe no va de la mano con la razón, entonces las cosas se lleva una vida coja. Por lo tanto, la razón entra en la siguiente parte. Si el chisme en muchas ocasiones es peor y más letal y más destructivo a nivel interno y a nivel externo que la fornicación y el adulterio, ¿por qué muchas veces se le pasa paño tibio? Bueno, en las iglesias siempre hay 2 o 3 o 4 que se conoce que son los más chismosos y la más chismosa en las iglesias. En todas las iglesias y los sistemas religiosos siempre hay 3 o 4 o 5 que todos los conocemos y se destacan por ser o el más chismoso del barrio o la más chismosa de la iglesia. Siempre hay 2 o 3 que son las chismosas, incluso a veces los chismosos preferidos. ¿Por qué se le tiene favoritismo muchas veces, aunque dividan iglesias, aunque dividan religiones, aunque dividan familia? Porque realmente muchas veces a ciertos líderes superiores le interesa tener ciertas personas que le lleven información. Porque al llevar la información, las personas y ciertos liderazgos tienen el control de qué es lo que sucede y qué es lo que se mueve en el sistema. Y muchas veces necesitan este tipo de personas que llevan la vida de todo el mundo, están metidos en todos los lados, van a beberse el cafecito a la casa del hermanito mientras están chismeando y le están haciendo los cuentecitos. Entonces, esta persona al manejar muchas informaciones de todo lo que pasa, muchas veces ciertos líderes, a veces principales y a veces intermedios, necesitan estar enterados de todo lo que pasa. Al estar enterado de todo lo que pasa, los chismosos muchas veces en la iglesia se convierten en el FBI o el Departamento de Inteligencia de Información de las iglesias. Son como el DNI de las iglesias, los departamentos de inteligencia, de investigación del sistema religioso. Y se tiene como una herramienta para obtener las informaciones de todo lo que pasa y el control de lo que dicen y hacen todos los hermanitos que
como una persona que necesita ser liberada, que necesita ser corregida y que necesita ser ayudada. Entonces muchas veces se ven al chismoso más como una herramienta de información para tener control de todo lo que sucede en el entorno, que como una persona que necesita ayuda para ser corregida y para ser sanada de un problema y un pecado que está acabando con su vida. Por lo tanto, por esa razón muchas veces a los chismosos no se pone en disciplina y no se corrige y no se le sienta. Pero desde que una persona fornicó, ya está sentado y puesto en disciplina por 5, 4 o 8 años, o ya quizás no se le pone tanto en disciplina por tantos años, pero se le mete en disciplina y se le sienta. Si fornicó y adulteró, prepárese. Eso es sentado y disciplinado. Pero al chismoso que habló mentira, que me calumnió, que está llevándole la vida a todo el mundo, que está pecando porque está en un pecado letal. Porque ¿qué pasa con el chisme? Aparte de que desbarata en relaciones, se convierte en una bola de nieve. Porque el que chismea nunca cuenta las cosas como son reales. Es de este tamaño, pero cuando llega a correr de boca en boca, llega de este. Y llega de este porque llega adulterado, cargado de mentira, cargado de falsedad, siempre se le pone de más. Y cuando llega a otras bocas de otras personas, ya tienen el acontecimiento, la información sumamente grande. Por eso es que cuando esa bola ya llega al final, destruye y desbarata. Entonces, además, siempre el chisme está lleno de mentira, está lleno de calumnia, está lleno de resentimiento, lleno de crítica y muchas veces el chismoso es envidioso. Entonces, el chismoso tiene para poder ser chismoso, hay que arrastrar un sinnúmero de pecados también, aparte del chisme. Por lo tanto, el chisme es más letal y peor que la fornicación en muchas ocasiones. Porque la fornicación lo que crea muchos escándalos. Y al crear un escándalo, pues ya se cree que es la cosa del otro mundo porque es sexual. Pero el chismoso crea un escándalo, pero aparte daña a todo aquel que arrastra, daña a la iglesia y todo aquel que forma parte de ese entorno de chisme también se convierte en chismoso, porque el chismoso arrastra a otro a su territorio. Pero el que adultera, a veces el que fornica solamente se hace daño entre los dos que fornicaron y ya entre ellos dos se hicieron daño y se acabó. Salió embarazada, etcétera. Bueno, sí, se hicieron daño ellos dos. Simplemente el escándalo, más nada. Pero una cosa es ser que algo sea escandaloso y otra cosa es que sea letal y que tenga consecuencias. Entonces el chisme en muchas ocasiones tiene más consecuencias y es más grave que la misma fornicación y a veces el adulterio. El adulterio es más fuerte porque el adulterio también termina destruyendo familia y termina dividiendo familia y destruyendo matrimonio. Pero el chisme no es como se trata, que es difícil usted ver un chismoso que lo pongan en disciplina. Eso es raro. No que a fulano lo pusieron en disciplina por chismoso. Es muy raro. El día que usted vea eso, realmente dele gloria a Dios y en esa iglesia realmente, mire, están trabajando como es. Es el primer pecado. El segundo pecado, que no es tan escandaloso, pero es letal y no es castigado por el sistema religioso, es el que coge prestado y no paga. Realmente, ser mala paga es un pecado, porque realmente la Biblia habla claramente en contra del que coge prestado y no paga. Por ejemplo, el Salmo 37:21 de la Reina Valera de 1960 dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El impío es el que se apropia de lo ajeno y no se lo quiere devolver después. Por lo tanto, no le luce a un cristiano cogerle dinero prestado o coger fiado en cualquier lado y luego no pagar. Y lamentablemente el evangelio en el sistema religioso hay una mala cultura de cogerle prestado al hermano mayormente y a otro y no pagar, montándose y anclándose en que somos cristianos y como somos cristianos hay que ser flexible conmigo y primero tienen que ayudarme y facilitarme la mercancía o el dinero y segundo tienen que aguantarme todas mis malamañas y todas mis sinvergüenzadas y mi bandidaje y tienen que esperar a que yo le pague, porque como somos cristianos, el hermanito no me puede venir a cobrar, no me puede amenazar porque somos cristianos y tiene que aguantarme todas mis pendejadas. Entonces, ese es un pecado letal porque ahí está el abuso de confianza. También entra la mentira porque el malapaga habla muchísima mentira. Es mentiroso por un tubo, mentiroso y pico. Además, si a eso le sumamos el libro de Romanos 13:7, dice claramente, pagad a todo lo que debáis,
al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra su honra. Dele a cada quien lo que se merece. El cristiano suele coger mucho prestado y no pagar, montarse en la ola de que como somos cristianos tienen que soportarme todo y tienen que facilitarme todo también. Además de que en la iglesia es difícil usted ver a alguien que lo pongan en disciplina por mala paga. E incluso en el mundo no le quieren pagar a muchos cristianos, no le quieren prestar ni dinero ni dar fiado, porque al fin y al cabo el cristiano atento a ser cristiano convence al otro para que se lo dé y luego se desaparece y no lo paga. Ah, no, que Dios te lo va a pagar. No, que usted tiene que tener misericordia de mí porque somos cristianos. Ajá, en serio. Entonces se agarran de ahí y entre el abuso de confianza y ladrón, porque el que coge prestado y no paga es ladrón, porque se está robando lo ajeno. Usted se queda con lo que no le pertenece. Eso es un pecado letal porque la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, si usted cogió prestado y no pagó, usted está siendo ladrón. Es un pecado letal, pero es difícil usted ver en una iglesia que se ponga en disciplina a alguien por haber robado o por haberse quedado con lo ajeno, por coger prestado y no paga. Se le trata con paño tibio, incluso participan con todas sus malas rachas en los altares y ministran y lo de todo. Igual que los chismosos. No hay una cosa que se prenda más en un altar y hable más lengua y patalee y brinque más que un chismoso. Y que sienta más el Espíritu Santo que un chismoso y un criticón y un calumniador. Bueno, ¿qué es el Espíritu Santo? Sabrá Dios. Pero estos son pecados letales que realmente, además, esto lleva a que rompe amistades, porque el que coge prestado y no paga automáticamente empieza a poner en riesgo la amistad que tiene con aquel que le cogió prestado. El coger prestado también divide iglesia, porque a veces fulanito me debe tanto y yo estoy incómodo con fulano y ya estoy encojonado y ya estoy lleno de resentimiento y de dolor porque fulano no me ha pagado. Entonces, porque fulano es un charlatán, sinvergüenza, bandido, irresponsable y no me paga y ya no me concentro en los cultos, no puedo tocar, no puedo alabar bien a Dios, etcétera. Ya comienza a dividir la iglesia, entra en crisis cuando hay personas de estas dos naturalezas que mencionamos, el chismoso y el malapaga. Vamos con eso nada más. Entonces, para rematar, está Mateo 5:37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, y nuestro no sea no, porque porque lo que es más de esto, de mal parece. Realmente, si usted dijo que le dijo que sí a alguien y se comprometió, cumpla, sea responsable, no sea charlatán, sinvergüenza y mala paga. Entonces, ser charlatán, sinvergüenza y mala paga es un pecado letal y eso no se disciplina en las iglesias. Usted es difícil ver a alguien puesto en disciplina por mala paga, que realmente es tener mala reputación. Y es bastante malo. Incluso hay líderes que son sumamente charlatanes en ese sentido y tienen grandes cargos en distintas congregaciones. Pero el otro pecado, que es letal, pero no es escandaloso, ni es condenado, ni disciplinado por el sistema religioso, es la envidia. Realmente es difícil usted ver a una persona y escuchar decir, wow, yo le tengo una envidia a fulano. Yo soy envidioso. Más fácil dicen, yo le tengo un odio a fulano, a decir, yo le tengo envidia a fulano. ¿Por qué? Porque realmente el odio es un sistema de rechazo y de repudio y de incomunidad, pero la envidia refleja inferioridad y refleja un orgullo bajo. Cuando una persona le tiene envidia a otra persona, está reflejando de que se siente inferior, está reflejando de que el otro tiene algo que él desea y está frustrado en su vida y no lo ha tenido. La envidia también trae consigo el celo y el celo es del diablo. La envidia trae consigo dolor, trae resentimiento, trae hasta deseo de maldad porque el envidioso quiere ver al otro por debajo de él y le duele la superación y el crecimiento del hermano. Por lo tanto, aún en las iglesias hay muchos que están llenos de envidia, envidiosos, pero a veces están callados y aún se sabe que fulano es envidioso, pero la envidia no se disciplina, pero es un pecado porque los envidiosos tampoco entran al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? A veces los pecados en la iglesia se castigan según, eso es según, tanto la fornicación, el chisme, el ser mala paga o sinvergüenza o quedarse con lo ajeno. A veces ese pecado es según, porque a veces si son los hijos de los pastores, se toma como, no, son errores y esa persona necesita restauración y fácilmente se le pasa con paño tibio. O sea, es según fulano a veces.
pero si es otro que no es así como lo político, cuando es de alto nivel, se le pasa, se maniobra y se le busca la vuelta, pero si es cualquier miembro común, se le siente y se le castiga de una forma que ya usted sabe. Ahora, también según la disciplina, según el pecado. El pecado que me causa escándalo se castiga más, pero el que no es tan escandaloso se castiga menos. No importa que el que no sea escandaloso sea más letal y sea más grave y sea peor y traiga más consecuencias. Muchas veces en el sistema religioso tradicional se castigan los pecados por el nivel de escándalo que produce, pero no por el nivel de efecto de mortandad y consecuencia espiritual que causa en las vidas, en realidad. Y es una ironía, ¿sí? Porque a veces se actúa con cierta doble moral, y la doble moral no es una excepción muchas veces en nuestro sistema religioso. Pero la envidia es letal y usted nunca ha escuchado, fulano está puesto en disciplina por envidia, por envidioso, porque le tiene envidia a fulano, pero es un pecado letal. Y los envidiosos no entran. Y la envidia trae consigo otros pecados más que, como dijimos, el celo trae los malos deseos, trae la amargura, trae hasta la depresión, trae la mentira, porque el envidioso critica y acaba al otro, hablando mentira, levantando calumnia, levanta falso testimonio. El envidioso, la envidia arrastra otras multitudes de pecados, al igual que el chisme también, y el ser mala paga. Entonces esos pecados traen consecuencias y arrastran más y son más letales muchas veces que la misma fornicación. En el pecado, entonces, número 4, tenemos la mentira. Es difícil a veces usted escuchar en una iglesia decir, fulano está puesto en disciplina por mentiroso. Ay, eso es muy raro a veces usted escucharlo. Fulano fue puesto en disciplina por mentiroso, pero la mentira es un pecado letal porque los mentirosos no entran. Y muchas veces se sabe que fulano habló 1, 2, 3, 4, 5 mentiras y que acostumbra a hablar mentiras, pero no se le disciplina muchas veces. A ese fulano se le trata normal, y entonces la mentira, la envidia, el chisme y el ser mala paga en el sistema religioso se tienen como pecados como que no son tan, como que no son letales. Se le cae atrás a la fornicación 5, 6 años de disciplina al que fornica y se acaba y se destruye. Y destruida la moral. Y ya creen como que ya jamás entrará al cielo por eso. Pero el que tiene 20 años chismeando, desbaratando hogares, yendo a la casa del vecino a beberse el cafecito, mientras con él se lo bebe, acaba a los hermanitos, a ese no se pone en disciplina. Y todos conocemos los chismosos en la iglesia. Todos sabemos cuáles son los chismosos y la chismosa también. Pero es difícil usted verlo en disciplina. No, porque de alguna u otra forma a veces ciertos tipos de personas son útiles para el sistema religioso, para tener, o sea, son como a veces una herramienta útiles que se necesita y se le pasa como a veces un paño tibio. Entonces, la mentira es un pecado que es sumamente letal y muchas veces sabemos que fulano es mentiroso, sabemos que fulano engaña cuando habla y que es calumniador y que es criticón, pero a veces no se le pone en disciplina muchas veces. Es difícil usted escuchar, fulano está en disciplina por mentiroso, fulano está en disciplina por envidioso, fulano está en disciplina por mala paga, fulano está en disciplina por chismoso. Es difícil. Ahora escribe ahí, déjenlo. Si tú llegaste hasta aquí, escribe ahí en los comentarios cuáles otros pecados tú crees que son escandalosos y no son castigados por el sistema religioso. No se le ponen en disciplina, no son disciplinados. Déjalo en los comentarios ahí si tú llegaste hasta aquí y deja si tú estás de acuerdo o no de que estos pecados en las iglesias debería ponerse en disciplina a todos y no debería haber excepción de persona. Porque la mentira es un pecado que realmente es bastante condenado por Dios, porque en Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Es uno de los 10 mandamientos que prohíbe realmente mentir o distorsionar la verdad. El principal, Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se contenta con el que habla la verdad y rechaza al mentiroso. Así que si tú llegaste hasta aquí, comenta, comparte, suscríbete y dale like y deja tus comentarios y dime si faltó otros pecados que no es tan escandaloso, pero que no se disciplina en el sistema religioso. Así que esto llega gracias a JLS Studios, un proyecto
que hace realidad tus contenidos audiovisuales. Aquí grabas tus podcasts, tus contenidos, aquí grabas todo tu contenido para redes sociales, tus programas digitales. Ven aquí a JLS Studios. Tenemos equipos sofisticados y de alta gama para hacer tu contenido una realidad y no te abandonamos después que grabas, sino que te acompañamos hasta que logres triunfar y monetizar. Recuerda que ya los YouTubidentes son bastante exigentes con los contenidos, así que ven a JLS Studios y graba con nosotros. Esto fue Contenidos de Vida y hasta otro próximo programa.